está? Bienvenidos a este encuentro de poder cívico por las señales de Red Noticias Quinta Región. Muy contentos estamos justamente por esta audiencia que ustedes nos han entregado en estos capítulos que ya hemos entregado a cada uno de ustedes. Pero en esta oportunidad vamos a regresar, vamos a estar nuevamente con Esteban Vega Toro, también candidato a diputado por este distrito, y le damos la bienvenida como siempre al programa, pero vamos a ir de entrada. La droga en la región de Valparaíso y específicamente en el puerto San Antonio. Así es. Un mal tremendo, ¿no? Un tema muy preocupante, Javier. Bueno, buenas tardes, un gusto estar contigo nuevamente. Sí, tú lo has dicho, es un tema tremendamente preocupante que nos inquieta muchísimo y que tiene que ser una luz de alerta. Bueno, hace mucho rato, ¿no? Pero especialmente a propósito de situaciones que han ocurrido, particularmente también en nuestra provincia de San Antonio, que son muy preocupantes y que nos deben hacer reflexionar, pero no solo reflexionar, sino también poder actuar pronto, porque la verdad que la situación del narcotráfico, el microtráfico y la seguridad no por nada se ha transformado en la principal preocupación de los chilenos y chilenas, y es un tema que debemos abordar porque no solo tiene efectos globales, sino que tiene efectos muy prácticos en los territorios, en los barrios, en las poblaciones que están literalmente tomadas por bandas de narcotraficantes. Desde esa perspectiva que nos plantea, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo podemos darle un trabajo potente o dar la señal a la ciudadanía de ese trabajo propiamente tal? Mira, es una pregunta muy amplia, ¿no? El cómo se soluciona, yo diría que nadie podría decir con total claridad cómo se soluciona, certeza, claro. Pero sí es importante tomar medidas ya, ¿no? Y parte de esas medidas tienen que ver, ¿cierto?, con la necesidad, a mi juicio, de fortalecer la institucionalidad pública en relación al combate al narcotráfico y al microtráfico. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos planteando en el marco de nuestra candidatura parlamentaria es la necesidad de crear en Chile un Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, separar la función de seguridad, de control de las policías, ¿cierto? Y la función de seguridad interior del Estado que tiene el Ministerio del Interior, digamos, por una parte, ¿cierto? Y por otro lado, la función administrativa de acompañamiento, seguimiento a los municipios y a los gobiernos regionales que tiene el Ministerio del Interior. Yo me pregunto si no tiene más sentido que exista un Ministerio del Interior que se encarga, digamos, de una labor de acompañamiento y seguimiento a los gobiernos regionales, a los municipios a través de la Subdere, y por otro lado, la función de seguridad interior del Estado, ¿no? Y por lo tanto, crear un Ministerio de Seguridad Pública. Quiero hacer un punto, porque al momento de pensar en crear un nuevo ministerio, ¿verdad?, a los que ya tenemos, sí. ¿Significa entonces que la batalla o esta situación la perdió finalmente el Ministerio del Interior, independiente de quién ejerce el cargo, sino que es este ministerio que no ha dado el ancho para todo lo que hemos vivido? Yo creo que el Ministerio del Interior está superado por las circunstancias y siento que en el escenario en el cual nos encontramos hoy día es fundamental crear un ministerio más especializado en esa dimensión de la seguridad del Estado, ¿no? Que es la dimensión de seguridad interior, que es la dimensión de acompañamiento y control y seguimiento a la labor de las policías, a la labor, digamos, de seguridad comunal, al combate al narcotráfico de manera más directa. Mira, en Chile existe, por ejemplo, un organismo del Estado, ¿cierto?, que es el SENDA, que se encarga, digamos, de la prevención. De la prevención, ¿cierto?, del consumo estupefacientes, pero que, y no solo pasa en ello, pasa en otros temas también, que son saludos a la bandera al final, Javier, que tienen poco impacto en cotidiano, que tienen poco impacto, digamos, en la sociedad, en la población, en la sociedad, ¿cierto? Y que terminan operando, ¿cierto?, como servicios que levantan una bandera respecto a un tema, pero que no tiene impacto real, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental crear una institucionalidad pública fortalecida, un Ministerio de Seguridad Pública que se encargue, ¿cierto?, de, por una parte, liderar un asunto que para mí es fundamental, ¿cierto?, que es cómo reformamos Carabineros de Chile, cómo fortalecemos la labor preventiva, cómo pensamos en una nueva policía, ¿cierto? Deduzco entonces que hay una intención suya de que se cree una nueva policía civil y también, como la conocemos como Carabineros. Siento que estas dos instituciones hoy día han estado bastante cuestionadas por la corrupción, por los recursos, por los dineros que han estado mal utilizados. Yo creo que es fundamental repensar nuestras policías en Chile, ¿no? En primer lugar, yo considero fundamental la labor que realiza Carabineros de Chile. Yo creo que es fundamental contar en cualquier estado, y por cierto también en el nuestro, con una policía
que goce del afecto societatis, por así decirlo, que goce, ¿cierto?, del aprecio, porque además las policías son quienes ejercen el legítimo, el derecho a la fuerza legítima, ¿no? Y por lo tanto tienen que ser instituciones modernas, tienen que ser instituciones eficientes, tienen que ser instituciones que no tengan, digamos, visos de corrupción. Pero esa eficiencia, esa situación que usted nos plantea, es una mirada general, ¿verdad? Es una mirada país, que es importante, por supuesto, tenerla, pero la mirada que tenemos que tener para esta provincia de San Antonio, donde la cercanía con Santiago, la cantidad de gente que viene constantemente para acá, que tiene costumbres distintas, probablemente como en todos lugares, ¿verdad? Este narcotráfico, como lo señalamos al principio, ¿cómo hacemos que eso quede plasmado acá, que se note en la provincia de San Antonio? Yo creo que es fundamental separar entre una función de las policías orientadas al control y el orden público y una función orientada a la prevención de incivilidades en los territorios, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, si el control, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el tránsito, por ejemplo, lo debería desarrollar Carabineros de Chile o lo debería desarrollar otro nivel de policía, por ejemplo, en el mundo común, en el ámbito más comunal. En Inglaterra, por ejemplo, o en Nueva Zelanda existen policías a nivel comunal. En Estados Unidos existen policías a nivel nacional y también operan policías a nivel estatal, por ejemplo, ¿cierto? Disculpa, para todo eso que estamos conversando, claramente, usted que está en la casa dirá, bueno, para esto se necesitan hartos recursos, recursos que tienen que ser recursos frescos, etcétera. Pero eso lo vamos a responder seguramente con Esteban a la vuelta de esta pausa y ya regresamos con más Poder Cívico. Bien, ya estamos de regreso en Poder Cívico por Red Noticias Quinta Región. Recursos frescos, dineros importantes, de dónde llegan, hay que hacerlos. Hemos visto a nivel nacional cómo de distintos lugares, hasta con drones, han estado traspasando de lugar a lugar la droga y toda esta situación. ¿Cómo trabajamos eso? Porque acá en la provincia tenemos, por supuesto, el puerto de San Antonio. ¿Una policía aduanera, por ejemplo? Por ejemplo, mira, nuestra candidata presidencial, Yasna Proboste, lo planteaba hace un tiempo atrás a propósito del combate al narcotráfico, ¿no? Porque tendemos a concentrar la discusión respecto del combate a las drogas en el microtráfico, lo que pasa en las poblaciones, lo que sucede en los territorios, ¿no? Hay poblaciones que están, digamos, atestadas de microtraficantes, ¿cierto? Que además, digamos, han reemplazado en algunos territorios, mira lo que estoy diciendo, están reemplazando el rol que el Estado debería jugar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Digamos, toman a jóvenes que no tienen trabajo, toman a jóvenes, digamos, o a mujeres que ganan sueldos de verdad muy precarios y les ofrecen ingresos a los cuales no podrían acceder y por lo tanto, ¿cierto? Terminan jugando, soldado. exactamente, entonces terminan jugando un rol que tiene que jugar el Estado. A veces es más fácil de lo que uno piensa, Javier, hacer seguimiento y control a lo que está pasando con el narcotráfico. Por ejemplo, ¿cómo se controla desde el Estado? ¿Cómo se controla, por ejemplo, desde impuestos internos todo lo que tiene que ver con las adquisiciones de bienes, con la compra de inmuebles, en fin, lo que ocurre, ¿cierto?, con la adquisición de vehículos? Hay muchos vehículos que se quedan al contado. Podría ser más fácil de lo que uno se imagina hacer seguimiento a las bandas de narcotraficantes, ¿cierto?, si se hiciera efectivamente la pega. Y esto no es un tema necesariamente de más recursos, Javier, sino de cómo efectivamente se invierten mejor los recursos y de manera más eficiente. Obteniendo los recursos desde donde mismo día se obtiene. Hay muchos recursos, ¿cierto?,
cierto que se malgastan en el Estado, Javier, que se deberían invertir de mejor manera. Reinvertir. Por supuesto, y eso pasa en múltiples asuntos. Bueno, lo que hemos visto en el caso de Carabineros, ¿cierto? Con la cantidad brutal de recursos que se despilfarraron, como pasó en el Ejército también, como pasa, en la PDI también ha pasado. Como pasa en muchos ámbitos con dineros que se invierten de manera inadecuada. Entonces, esto no necesariamente es un tema de más recursos, sino de cómo efectivamente se gastan mejor los recursos y de manera más eficiente para invertirlos donde realmente se requieren. Sabemos que estos temas son de mucha importancia para la ciudadanía y por supuesto también en el ámbito de lo legislativo lo va a ser en los próximos años, no solamente este periodo, pero quiero llevarte a otro tema también que tiene relación con esta medida que se va o se piensa adoptar, porque se va a acabar seguramente el estado de excepción, sobre todo apunta a ello. Por lo tanto, las compañías de electricidad, las compañías de agua potable van a empezar a dejar las condonaciones, van a dejar de ser tan blandos de alguna manera y van a empezar a cobrar. ¿Cuál es el trabajo que usted desarrollaría en este sentido? Mira, tú lo has dicho, es un tema muy complejo. Efectivamente, a fines de este mes se termina el estado de excepción constitucional, así lo ha señalado, digamos, o lo ha dejado entrever el gobierno, y es un tema muy preocupante, porque entre otras cosas, ¿cierto?, en el estado de excepción constitucional lo que se ha establecido es el no corte de los servicios básicos, ¿no? Que ese es un tema que se comenzó a discutir al inicio de la pandemia, es la imposibilidad de que se cortaran los servicios básicos durante el estado de excepción constitucional. Cuando se levante este estado de excepción constitucional, lo que podría ocurrir es que las compañías de telefonía, las compañías de agua potable, electricidad, ¿cierto?, puedan cortar los servicios, ¿no? Y eso es tremendamente complejo, porque nos vamos a encontrar con una situación, digamos, muy difícil para muchas familias que no han podido pagar los servicios básicos, fundamentalmente luz y agua, ¿cierto? ¿Y cuál es que la podrían solución? cortar sus Porque, servicios. a ver, agua, luz es un tema vital, ¿sí?, para el desarrollo de cualquier familia. El teléfono podría, de alguna manera, bueno, hoy día sí es vital por el tema de la... Está operando respecto de luz y agua. Pero está operando justamente ahí. ¿Cuál es la propuesta entonces en eso? Lo que nosotros estamos planteando, y yo he tomado contacto para ello con nuestra amiga Jimena Rincón, que es presidenta del Senado, ¿cierto?, que fue además una de las legisladoras que impulsó al inicio de la pandemia el que los servicios básicos no fuesen cortados, ¿cierto?, la posibilidad de generar un proyecto de ley de rápida discusión para efectos de que, dependiendo de los montos, ¿cierto?, los servicios sean condonados o en su defecto impedir que las empresas durante un tiempo puedan cortar los servicios básicos. Esa medida puede ser popular por una parte, porque me imagino que todas las afectadas o afectados, las familias, van a apoyar justamente en distintas redes sociales, porque así se está haciendo. Pero, ¿qué va a pasar con las compañías? No, por cierto, ahora mira, las compañías, Javier, y eso es importante tenerlo presente, las compañías hacen uso de una condición muy ventajosa por parte del Estado. Las compañías operan en una lógica de monopolio. En Chile, digamos que tú no puedes elegir, por ejemplo, a qué compañía de agua te adscribes. Tú no puedes elegir a qué compañía de electricidad, ¿cierto? Porque tienes, dependiendo del territorio a la que te corresponde, ¿cierto? Chilquinta, acá, o tienes, qué sé yo, CONAF en algún territorio en específico, pero tú no puedes elegir, no puedes elegir. Por lo tanto, como no puedes elegir, esas empresas deben tener un tratamiento distinto, Javier. No pueden ser consideradas como cualquier empresa. Ahí no operan las lógicas del mercado, ¿no? Y por lo tanto, el Estado, junto con establecer regulaciones, tiene, a mi juicio, el derecho también de establecer que en determinadas circunstancias deben operar de una determinada manera. Y por lo tanto, ¿cierto?, si hay una situación particular que el Estado está viviendo, que el país está viviendo, ¿cierto?, si hay una situación de crisis, de moratoria de pagos en muchas familias, eso debe ser atendido. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que las compañías de agua, de luz, ¿cierto?, se adelanten a esta discusión, ¿cierto?, y por lo tanto puedan ellas, incluso sin tener que recurrir a una discusión legislativa, poner sobre la mesa la posibilidad de que los servicios no sean cortados. Antes de ya finalizar el programa, a mí me queda una consulta que me imagino que tiene que haber sido comentada en algún momento, porque ya que estamos hablando de los recursos que se invierten en las compañías eléctricas de agua, esta provincia de San Antonio se ve bien afectada porque además es una de los sitios geográficamente donde el valor por energía eléctrica y el valor por agua potable es el más caro del país. Exactamente. Entonces acá se ve bien afectado. ¿Cuál es su impresión de esta situación? Por supuesto. ¿Habría que hacer algo allí? Sin lugar a dudas, un tema que nos inquieta, que nos preocupa.
La provincia de San Antonio no solo tiene esas dificultades también, es una zona que tiene dificultades en el acceso a internet y telefonía, y es un tema que tenemos que abordar. Hay muchas zonas de la provincia de San Antonio que no tienen acceso a internet o no tienen buen acceso a telefonía, y eso es algo que tenemos que considerar, especialmente en una zona estratégica como esta. La provincia de San Antonio es el puerto de entrada, ¿cierto?, al comercio en nuestro país, y por lo tanto es un tema que tenemos que atender de manera importante y urgente, ¿cierto?, para enfrentar de mejor manera el desarrollo. La urgencia entonces es lo que nos hace tener esta conversación, porque los planteamientos de cara al próximo noviembre, cuando sean las elecciones, van a ser muy importantes. Vamos a seguir conversando con Esteban Vega sobre este y otros temas, pero en los siguientes capítulos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y ya lo dejamos invitado para otra ocasión. A ti, Javier, muchas gracias. Bueno, y usted siga justamente informándose con nosotros en Red Noticias y observando estas entrevistas en Poder Cívico. Que esté muy bien. Buenas tardes.